Terrenos en Blender. Comenzando a utilizar la herramienta de Blender para la creación de contenido multimedia. Vamos a crear en primera instancia los terrenos y analizar las herramientas de los terrenos. Entendiendo que los terrenos son la base, son el soporte para el desplante de cualquier escenografía. Esto nos lleva a que tengamos que conocer esas herramientas para poder empezar a desarrollar, a construir digitalmente mundos en 3D en Blender. ¿Ok? Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal. Regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos. Bienvenido. Si te es posible, dona. Cualquier donativo es bueno. Recuerda, no hay donativos pequeños. Apoya mi canal. Terreno, voy a empezar con el más básico de todos, que es el terreno nevado a partir de una malla Blender y utilizando la edición proporcional. Expliquemos primero qué es Blender y cómo podemos hacernos de él como herramienta de desarrollo. Blender es un programa multiplataforma dedicado especialmente al modelado, animación y creación de gráficos tridimensionales. Se encuentra desarrollado en código libre. ¿Cuáles son las principales características de Blender? Blender cuenta con un Game Engine, o sea, una máquina de videojuegos o motor de videojuegos que permite hacer los programas que interactúan con los usuarios. Ofrece varias herramientas como objetos estáticos sin propiedades físicas, objetos dinámicos con propiedades físicas. Cuenta con sensores, controladores y actuadores, los cuales permiten el movimiento del objeto. El motor de videojuegos de Blender tiene la capacidad de añadir sonido del tipo web, crear sonidos, cambiar texturas. En las texturas puede cambiar el color, ¿sí?, a los objetos o asignarles una imagen, por ejemplo, que un cubo posea la textura de un edificio, entre otras texturas que puede manejar. Y esto nos permite entonces la creación de escenografías rápidas que pueden lograrse en Blender. Permite también la creación de escenarios desde diferentes perspectivas. Por ejemplo, frontales, de lado, de arriba y desde la cámara. Cada una de ellas tiene diferentes formas de seguimiento a lo que está ocurriendo en la escenografía. Los objetos estáticos en Blender, o sea, aquellos que no tienen una interacción directa con los personajes, son objetos que no obedecen a las leyes de la física. Estos pueden ser usados para hacer el suelo, el cielo, etc. Ejemplo, aquí les puse un cubo y en una pared interior del cubo les puse una imagen de un cielo que probablemente sirva para la creación de una escenografía dentro de un área específico. Que puedo poner aquí, por ejemplo, una emulación de partículas para poder simular una tormenta de nieve, una lluvia, etc. Entonces, para eso sirve esto. Pero también tenemos objetos dinámicos en Blender, que son objetos que obedecen las leyes de la física y pueden ser usados para simular el movimiento en caída libre, el movimiento de un proyectil, entre otros aspectos físicos. En este caso les estoy mostrando una propela que obedece ciertas físicas de velocidad de rotación. Ejemplo. Blender también permite el trabajo de programación, como es scripts, que pueden ser desarrollados en diferentes lenguajes. Podemos trabajar scripts JavaScript, los scripts normales, por ejemplo, en C# o trabajar scripts específicos como Python.
Los códigos de programación en Blender que permite la construcción de scripts íntegramente, pues el nativo de este software es ahorita en estas versiones Python. Anteriormente era C#, pero también puede trabajar C# y también los JavaScripts. El motor de videojuegos de Blender ofrece, es un software libre para el modelado, renderizado y animación de contenidos 3D, además de poseer un potente motor de juego incorporado, lo que la hace aún más versátil. El modelado de Blender, las figuras se crean a partir de polígonos, triángulos y cuadrados. Como ven en la figura, esta imagen está esculpida a través de una modificación de un cubo y fue creada con el movimiento, la extrusión, se llama extrusión, de los componentes de las áreas específicas del cubo. El modelado en Blender, los polígonos tienen vértices, aristas y caras y se combinan y se modifican para construir las superficies. Por ejemplo, tenemos aquí las caras en un cubo, los vértices y las aristas. Estos cuerpos son los que permiten la modificación de estas estructuras para esculpir modelados en Blender. El modelado en Blender, las superficies se identifican porque tienen materiales y texturas. Los materiales se modifican con color, sombreado, transparencia, reflexión, dispersión interna, luz y movimiento. Estos son diferentes características que puedo manipular en Blender para darle diferentes apariencias a los acabados de mi escultura, de mis personajes, de mi escenografía. ¿Ok? Las áreas de trabajo de Blender se caracterizan en particular porque tienen 3 dimensiones, o sea, se manejan en 3 ejes representados por un plano formado por el eje X y Y. Esto es importante que lo identifiquemos. El eje X es el eje horizontal, es el eje rojo. Este eje rojo es el que representa el movimiento horizontal en Blender. El eje Y es el eje de profundidad en Blender y es de color verde. Y el vertical, el que forma el volumen en las imágenes, es un eje azul, que es el eje Z. El área de trabajo es un espacio de 3 dimensiones, en 3 ejes representados por un plano formado por X y Y, además de una dimensión Z visible perfectamente en perspectiva, vista ortográfica y modos de pantalla Solid Wireframe. Esto lo vamos a ver directamente ahorita que analicemos las estructuras de trabajo en el sistema operativo que vamos a analizar. Por ejemplo, si yo me voy en la aplicación, yo me voy a abrir una estructura directamente en Blender. Este es Blender. Esta es mi área de trabajo del mundo en 3 dimensiones. Estas son mis herramientas de trabajo explícitas. Estas son mis herramientas comprimidas, las partes fundamentales de trabajo. Las estructuras, las formas en las que voy a trabajar, las estructuras que tengo en el sistema. Las formas de vista sólidas, renderizadas con Eevee y renderizadas con Cycles. Y la estructura general con base en aristas, vértices, etc. Esto me permite incluso seleccionar, abrir algunos componentes y demás. Si yo no ocupo esta parte, le doy un clic en el área de trabajo general del sistema y se oculta automáticamente y me quedo directamente con estos objetos.
Este objeto que tenemos aquí, ¿sí?, es una primitiva de un cubo que me lo ofrece por default al inicio de cualquier trabajo. Eso lo puedo eliminar de varias formas. Una de ellas es simplemente teniéndolo seleccionado y dándole clic en suprimir y lo va a quitar automáticamente. La otra es que yo lo tenga seleccionado, teclee la tecla X y me va a ofrecer la opción de delete. Esa es una forma. Ahora, yo puedo eliminar este componente, pero ahorita lo que quiero es que veamos los tres ejes de Blender. Para eso me voy a ir a esta parte y vamos a observar que tiene eje rojo, eje verde y eje azul. Voy a panear. Panear se llama apretar el tercer botón del ratón, o sea, la ruedita, y vean que me puedo mover, ¿sí?, moviendo el panel completo. Por eso se llama panear. Eso es un paneo. Y observen, si yo me ubico así, hagan de cuenta que estoy viendo el plano horizontal, el eje de las X, el eje de las Y y hacia arriba el eje de las Z. Esta es la estructura del sistema. Aquí voy a ponerlo un poquito de lado para que lo podamos ver: eje X, eje Y y el eje Z en azul. Esas son las características del panel principal. Aquí tengo la herramienta de selección que se llama Select Box, esta que se llama Cursor, esta que se llama Move, ¿sí?, es para poderlo mover, este otro que se llama Rotate, que me permite rotar, este otro que es para escalar, este otro que es una transformación para poder transformar el sistema que yo tenga seleccionado, y aquí me permite rotar, mover y escalar. Entonces este me junta los tres. Cada uno de ellos tiene una, por ejemplo, si yo quiero activar el tipo cursor, yo voy a teclear los atajos como es el Shift, Spacebar, Spacebar. Esto es el Shift, Spacebar, Spacebar, para activar esta opción. Es la opción de cursor. Si yo quiero mover aquí, entonces lo que tengo que teclear es Shift Spacebar G. Eso es para poder moverme. Vamos a suponer que estoy aquí, yo tecleo el Shift Spacebar y el botón G para activar. Aquí me pone todos, vean, pone escalar, mover y demás. G es para activar esto. Entonces quiere decir que con Shift y Spacebar yo activo todos, y ya con la letra que yo quiero, por ejemplo rotar R, ¿sí?, lo mismo, Shift, Spacebar, G es para mover, Shift, Spacebar, por ejemplo, escalar es con S, Scale, ¿sí?, y así sucesivamente. O sea, son shortcuts, se le llama, es conjunto de teclas que me permiten hacer esos movimientos rápidos, ¿sí?, y eso es lo que me ayuda mucho en este tipo de software. Regresamos, el primero que tenemos, por ejemplo, Shift Spacebar, y tecleo la B y me pone el Select Box. Eso es Box. Ahí está la selección. Estos shortcuts tenemos que ir poco a poco asociándonos a ellos para poder lograr una ventaja en lo que es el manejo del software. Si yo le tecleo decía X teniéndolo seleccionado, me voy a la opción de Delete con la D y entonces lo borra automáticamente. Ahí quedó fuera. Y bueno, vamos a seguir con la presentación para lograr Ok. Tenemos entonces el eje X, el eje Y y el eje Z. Recomendaciones básicas para trabajar en Blender. Esto es importante que lo entendamos y que lo sepamos. Primero, te recomienda salvar el proyecto en cuanto se abra. ¿Sí? ¿Para qué? Para que todos los archivos que vayamos a insertar en el proyecto, sean imágenes, sean textos, sean texturas, lo que sea, lo vaya integrando, lo vaya vinculando directamente a nuestro proyecto, y cuando nosotros migremos ese proyecto vaya completo. Porque de otro modo, a lo mejor nada más tenemos guardado una parte y cuando queremos abrirlo en otro lugar lo va a abrir incompleto o no lo va a abrir. Blender permite tres formas de salvar un archivo, de guardar un proyecto. ¿Cuáles son esas tres formas? La primera, que se conoce como local. Todos los ficheros usados, imágenes, texturas,
se unen en un solo archivo con el de Blender, con la extensión .blend. Ahí se guarda todo en un solo archivo. Ahora, cuando ya se guarda todo en un solo archivo, obviamente ese archivo es mucho más pesado, pero tiene todo, de tal manera que donde yo lo abra, va a funcionar, va a estar completo. Para mí es la mejor forma de trabajar con Blender, donde pones todo en un archivo. Obviamente requieres una computadora con un buen hardware, porque sí te va a exigir hardware porque estén los archivos pesados. El otro es el Absolute. No incrusta todos los archivos en un solo archivo, sino que los vincula a una carpeta específica. Pero entonces, si tú ya sabes que lo vas a guardar de manera absolute, esto quiere decir que cuando vas a copiar el proyecto, tienes que copiar el proyecto de Blender, o sea, el archivo de Blender, y además la carpeta asociada a ese archivo, para que cuando lo pongas en otro equipo de cómputo, te permita abrir completo el proyecto sin problemas. El otro, que puede ser el más cómodo, es el Relative, en donde únicamente te guarda el archivo de Blender y te lo asocia por medio de links a archivos que están guardados en la nube. De tal manera que donde lo abras, va a buscar esos archivos en la nube para complementar tu proyecto. ¿Cuál es el problema? Que necesitas tener internet en la computadora donde lo abras, porque si no, no va a funcionar. Ese te exige menos recursos de cualquier equipo de cómputo. Trabaja con equipos de cómputo con pocos recursos. Pero ¿cuál es el problema? Necesitas el internet a fuerza. ¿Ok? Esas son las tres formas de trabajo en Blender. Y vamos a trabajar un terreno nevado a partir de una malla o cuadrícula de Blender utilizando la edición proporcional. Entonces lo primero que tenemos que hacer es eliminar el cubo. Para eso ya dijimos que se teclea la X y D de delete, o simplemente le decimos suprimir y lo borra. Como ya no tenemos el cubo, entonces ya podemos iniciar. Ahora, necesitamos entender cómo ubicarnos en el centro de trabajo de Blender. Para centrar el cursor, debemos dar clic en cualquier lugar de la cuadrícula y seleccionar la opción de cursor al origen global después de teclear Shift S. ¿Para qué me sirve entonces la combinación Shift S? Para activar las formas de trabajo en Blender, y la que debemos de elegir es la que se conoce como el cursor al origen global, o sea, centrar el cursor en el mundo 3D. Lo voy a hacer, pero aquí no me va a dar a mí la opción de ese origen del mundo, y voy a explicar por qué. No me va a dar esa opción porque yo lo tengo en inglés, y ahorita les voy a decir cómo cambiar su interfaz de inglés o a español, ¿sí? Sin problemas. Lo pueden cambiar cuantas veces quieran y cuando sea necesario. Observamos. Voy a teclear el Shift S. Doy clic en cualquier área del mundo y le voy a dar Shift S. Entonces ven que me ofrece ese. Pero si yo busco ese de cursor al origen del mundo, no está. ¿Por qué? Porque todo lo que tengo aquí está en inglés. Y me aparece como Selection Cursor, to Cursor, Selection Active, etc. No está el que busco porque está en inglés. Y les voy a decir por qué lo tengo en inglés. La mayoría de los tutoriales te piden utilizar los comandos o las líneas de comando de acuerdo a los nombres en inglés, no en español. Y por eso es que lo dejo en inglés. Pero lo podemos cambiar, sí, muy fácil. Observen. Me voy a ir a Edit, me voy a ir a Preferencias, y aquí en Preferencias me voy a ir a Interfaz. Y aquí en Interfaz me dice Translation, Language. Y aquí donde dice Language, aquí le voy a dar clic. Y me ofrece todos los lenguajes que existen. Aquí están. El lenguaje que yo estoy escogiendo es el español. Pero ojo, si yo le pido que me ponga la interfaz y que me ponga los nuevos datos, todo en inglés, todo en español, me lo va a poner inmediatamente todo en español. De hecho, ya está en español. Ahorita está todo en español. Si yo le doy clic aquí con el Shift S, y aquí ya me aparece cursor, ¿sí? Al origen en el origen global. Aquí está. Cursor al origen global. Esto quiere decir que vean que el cursor ahorita está acá. Pues si yo le doy clic aquí,
se desapareció, pero ¿por qué? Porque me lo puso aquí. Es decir, que ya está centrado. Ahora, esto es, si lo tengo en español, lo entiendo ahí, pero ¿qué pasa? ¿Sí? ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, me voy otra vez a buscar el idioma, ¿sí? Y le quito esto de interfaz y le quito esto de New Data? Le dejo nada más el Tooltips en español. Y yo cierro esto, ahora resulta que está en inglés. Y si yo aquí le doy un clic y le digo Shift S, me dice, oye, no está, pero aquí dice Cursor to Word Origin. Entonces aquí es donde tengo que poner, vean que ahorita el cursor está acá, y le voy a dar clic aquí para que se vaya otra vez a esta parte. Ya está centrado. ¿Ok? Entonces lo puedo hacer tanto en inglés como en español, nada más que no esté en inglés y en español. Ahora, ¿por qué la diferencia de ponerlo en inglés y en español? Vuelvo a repetir. La mayoría de tutoriales que ustedes van a ver van a tener la interfaz en inglés y todos los comandos en inglés. Lo único que me ayuda para ponerlo en español, los tooltips, ¿sí? las herramientas, los tips de herramientas, es que cuando yo me ubique en algún lugar, me pone en español esas herramientas. Por ejemplo, aquí me dice Scale, está en inglés, pero me dice redimensiona los elementos seleccionados. Atajo, Shift, Spacebar, S. Esto quiere decir que los tips que me está dando los está poniendo en español, aunque los nombres de los comandos me los esté poniendo en inglés. Y eso me ayuda mucho porque los tutoriales, como están y como vienen con los comandos en inglés, los puedo identificar. ¿Qué pasa si yo le pongo los comandos en español? No va a cuadrar el nombre del tutorial con la estructura en español, y entonces de pronto a veces no voy a encontrar los comandos porque no sé cuáles. Y esa es la diferencia, y por eso les recomiendo que cuando ustedes utilicen un idioma, lo pongan aquí en Edit, Preferencias, se vayan a esta parte del Translation, escojan el español, si están trabajando en español. Si lo está viendo alguien que está trabajando en Estados Unidos, en otro idioma, buscan su idioma, lo ponen, pero yo recomiendo que solo traduzcan los tooltips y que dejen en inglés tanto la interfaz como el New Data. Esa es recomendación para que puedan ser compatibles con la mayoría de los tutoriales que existen al respecto. Ya que tengo eso, regresamos a la presentación. Y entonces, tengo el cursor ya ubicado en el centro del mundo, y entonces le voy a dar Shift Inicio. ¿Para qué me sirve Shift Inicio? Muy bien. Shift Inicio me va a llevar directamente que esté yo donde esté. Resulta que yo puedo estar ubicado en cualquier parte, pero si yo le pongo Shift Inicio, ¿sí? La computadora me va a ubicar justo en el inicio del proyecto. O sea, en el punto inicial de mi mundo. ¿Vale? Eso se llama Shift. Ahora, ya teniendo ubicado y seleccionado el inicio del mundo, entonces voy a irme a lo que es la selección del objeto que quiero. Existen dos tipos de planos en Blender: el plano sin divisiones y el plano con división. Ahorita vamos a ver la diferencia para que la entendamos. Me voy al proyecto y entonces voy a agregar aquí en Add, me voy a ir a Mesh y resulta que aquí tengo un plano, Plane. Le doy clic y lo tengo seleccionado. Si yo que esté seleccionado me voy a Estructura, observemos que solo me muestra un recuadro alrededor. No me dice, vamos, no muestra divisiones ni nada por el estilo. ¿Sí? Entonces nada más me muestra el recuadro. ¿Ok? Eso es la estructura. Ahora, voy a eliminarlo, simplemente con el sub, ya está eliminado. Y ahora voy a agregar, ¿sí?, un nuevo cuadro, pero ahora me voy a ir a lo que se conoce como grid. Es un plano con divisiones. Entonces vean que ya me puso un plano con división. Ese plano con divisiones yo lo puedo hacer crecer. Por ejemplo, aquí me dice que tiene 10 divisiones por lado. Yo le puedo poner, por ejemplo, 50 divisiones por lado para empezar.
50. Y voy a ponerle de 10 por 10 para que sean 100 metros cuadrados. 10. Entonces aquí tengo... Y aquí tengo ya un plano mucho más dividido. Aquí voy a panearlo para que lo vean. ¿Ok? Aquí tenemos entonces el cuadro ya mucho más dividido, con 50 divisiones por lado, pero además con una cantidad, con un metraje, con un área de 10 metros por 10 metros. Esto quiere decir que tiene 100 metros cuadrados este terreno. Bueno, ya lo tenemos ahí. Esta es la estructura. Aquí lo voy a sólido para que lo vean. En sólido no vamos a ver la estructura. ¿Sí? Aquí lo puedo ver con un renderizado de Cycles, que es un renderizado simple, y este es con el renderizado final. ¿Sí? Este es el que da la mayor calidad, pero obviamente gasta mucho más recursos. Normalmente lo vamos a trabajar en sólido o en estructura. Ya después vamos a ver renderizados. ¿Está claro? Bueno, después de eso ya tengo ahí este cuadro que tiene, ya sé que tiene divisiones. Bien. Y ahora seguimos. Como ya tengo el cuadro, vamos a ver cuáles son las vistas frontales, las vistas que me ofrece. Me dice que si yo utilizo el número 1 de mi teclado numérico, me va a ofrecer la vista frontal. Si yo utilizo el teclado 3, me va a ofrecer la vista lateral derecha. Y si yo pongo el 7, me va a ofrecer la vista por encima, el top. Y si yo pongo el 0, ¿sí? Me va a ofrecer la vista de la cámara, o sea que alcanza a ver la camarita que tengo ahí. Es como si estuviera viendo a través del lente de la cámara. ¿Ok? El control +1 me va a dar la vista trasera. El control +3 me va a dar la vista lateral izquierda, o sea, viendo del otro lado. Y el control +7 me va a dar la vista inferior, o sea, viendo de abajo hacia arriba. Vamos a regresar para que veamos estas formas. Entonces, lo primero que me dice es teclea el número 1 y entonces te va a dar la vista lateral. ¿Cómo sé que es la vista lateral? Porque estoy viendo el eje X y lateral derecha me dice, porque el eje Y va hacia allá, entonces estoy viendo una vista lateral, ¿sí? Que va de izquierda a derecha. Y hacia arriba tengo el eje Z. Si yo me voy ahora al 3, entonces estoy asomándome, viendo como si estuviera viendo ahorita, ya no desde aquí para acá, sino estoy viendo de aquí para allá. Estoy viendo el eje de las Y's, que es ese, lo estoy viendo así. Y luego estoy viendo el eje de las Z's. ¿Dónde está el eje de las X? Aquí, así, hacia allá. ¿Ok? Luego voy a teclear, por ejemplo, la letra, el número 7. Entonces estoy viéndolo desde encima, desde arriba. ¿Sí? Es como si me estuviera asomando por un dron hacia abajo. Y si yo tecleo el 0, entonces me muestra la vista de la cámara. Esta es la cámara. Esto es lo que estoy viendo en la cámara, lo que va a grabar el renderizado. ¿Ok? Y luego, si tecleo, por ejemplo, el control 1, me va a dar la vista de allá para acá, desde la X. Bueno, es desde Y, desde allá para acá. El control 3 me va a dar la vista de allá para acá, ahora sí. Y el control 0 es como si estuviera viendo a la cámara, o sea, todo lo que ve la cámara hacia el otro lado. ¿Sí? Si yo me voy al 0, ¿sí? Me va a mostrar me debe mostrar la vista de cámara. Voy a asomarme ahora con el control 7 para que me muestre desde abajo. Ahí estoy viendo, tengan de cuenta que ahí está el piso, lo estoy viendo por abajo. Y si yo me voy al 7, lo veo por arriba, si me estuviera viendo acá. ¿Sí está claro? Entonces son las diferentes vistas que tengo. También puedo hacer vistas ortogonales, se les llama, cuando yo paneo para poder ver tanto el eje X, el Y y el Z. ¿Sí? Son vistas ortogonales. Muy bien. Regresamos. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal. Regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos. Bienvenido.
Si te es posible, dona. Cualquier donativo es bueno. Recuerda, no hay donativos pequeños. Apoya mi canal. Aquí me va a mostrar esto que les acabo de mostrar con la vista de cámara y demás. Bueno, vamos a entrar ahora a ver lo que es la estructura del grid. Ponemos aquí el grid con las diferentes escalas, las divisiones en X, en Y y en lo que corresponde a lo que es la dimensión, al área. Ya que tengo este diseño, por ejemplo en este caso es de 5x5, yo lo hice de 10x10. Entonces me dice que puedo panear para ver los tres ejes con el botón central del ratón. ¿Sí? Aquí tengo ya uno de 10x10, por ejemplo. Y aquí tengo las divisiones que ya les había mostrado. Esto me permite hacer este cambio. Y ahora, ojo, estas divisiones las vamos a ver que se pueden activar también con la tecla tabulador, no solamente con la estructura acá. Voy a regresarme para que lo veamos. Aquí tengo seleccionado. Para poder ver esta estructura yo lo puedo cambiar aquí en estructura. Se va a ver esto. Pero también lo que puedo hacer directamente es, estando en sólido, teclear el tabulador. Y observen que me muestra tanto la parte del sólido como la malla de las divisiones. Aquí está ya marcado, está mostrado tanto la malla sólida como la malla en división. Muy bien, si yo quiero, porque aquí está todo seleccionado, si yo quiero deseleccionar esta parte, basta con que yo le dé clic acá. Vean que ya no está anaranjado. Sin embargo, están marcadas las divisiones. Si yo lo quiero volver a seleccionar, entonces lo que tengo que hacer es simplemente marcar la selección. Pero hay que tener cuidado porque si yo no marco todo, observen lo que ocurre. Una parte va a quedar seleccionada y la otra. ¿Ok? Entonces, selecciono todo. Ahí me faltó una esquinita. Ahora sí. Y ahí está seleccionado. Entonces, continuamos. Cuando ya tengo esta estructura, y ya sé que con el tabulador activo o desactivo el modo de selección, entonces, si yo me voy y le tecleo Shift Inicio, ¿sí? Me va a ubicar el cursor al centro del plano que estoy trabajando. Y me dice que si yo quiero editar con las teclas, entonces tecleo Shift A para quitar cualquier selección o cualquiera, o clic en el área de trabajo para quitar cualquier selección. Con la tecla C preparamos el área para selección. Vamos a ver esto. Entonces, si yo me voy para acá, ¿sí? Vean, si yo le doy Shift Inicio, ¿sí? Ahí me va a ubicar al centro del plano. Aquí le doy clic, estoy fuera, voy a seleccionar todo, ahí está seleccionado, me voy con Shift Inicio y estoy dentro. Ahora me dice que si yo tecleo Shift A, me va a deseleccionar, pero aquí me está poniendo como si fuera a agregar. Entonces, si yo tecleo A directamente, no entra. Y eso ya lo vi desde la clase de la vez pasada, que ese comando no está funcionando en las versiones nuevas. ¿Qué tenemos que hacer? Simplemente dar clic en el área de trabajo para deseleccionar. Y con eso queda deseleccionado. ¿Está claro? Vamos ahora a lo siguiente. Cuando ya tengo esto, me dice que con C yo preparo un cursor de selección, como lo ven aquí. Esto me va a permitir seleccionar pedazos del plano para poder hacer algunas modificaciones. Observamos. Entonces voy a irme con la letra C para preparar voy a irme con la letra C para preparar el cursor de selección, pero voy a modificar el cursor de selección para poder seleccionar áreas pequeñas, porque me va a abrir un cursor grande y lo voy a mover con la ruedita del ratón para hacerlo más grande o más pequeño, para seleccionar solo pedazos que yo quiera. Vamos para allá. Lo hacemos de la siguiente manera. Estando aquí, que está sin seleccionar aquí, entonces lo que voy a hacer es teclear la letra C. Y vean que me hace un cursor que se hace grandote o se hace pequeño. Voy a ponerlo así pequeñito y voy a empezar a seleccionar algunas partes. Por ejemplo, ahí, aquí, vean que puedo seleccionar varias partes. Por ejemplo, así. Ok, muy bien. Ahí tenemos ya esta parte seleccionada. Ahora lo que voy a hacer
es hacer que esas partes que seleccioné crezcan para que formen montículos o se hundan para que formen depresión. Muy bien, ahora vamos acá. Me dice que después de tener seleccionadas ciertas áreas, dice, cuando ya se ha seleccionado con la tecla Escape se libera el cursor de selección. Esto es, se quita. Y se recomienda orbitar la toma para que se aprecie el eje Z. Entonces, simplemente lo que voy a hacer es panear. Esto es panear. Bueno, primero tengo que quitar el cursor de selección. Para eso tecleo Escape. Y con esto queda libre. Y entonces ahora sí ya puedo panear. Si yo quiero ver realmente el eje Z, tengo que poner aquí lo que es el de Move, para que me muestre el eje X, el eje Y y el eje Z. Ahí los puedo identificar perfectamente. ¿Sí? Ahora, esto me permite mover, pero me va a permitir mover solo aquello que está seleccionado, no todo. ¿Vale? Entonces, vamos a ver qué es lo que ocurre. Vamos a ver qué es lo que nos dice la presentación posterior. Cuando ya se ha seleccionado con la tecla Escape, se libera el cursor y se recomienda entonces orbitar para ver el eje Z. Y además se activa el botón de edición proporcional o proportional editing y se elige la opción de Smooth. ¿Qué es la opción de Smooth? Es suavizar el efecto. Es que sea un efecto suave. ¿Qué pasa? Voy a hacerlo para que lo vean. ¿Qué pasa si yo aquí muevo este hacia arriba? Observen, parecen cuadros que se mueven. O sea, se ve horrible. Para una montaña, pues eso no va. ¿Sí me explico? ¿Podemos formar letras, números, lo que sea? Sí, pero no me sirve para formar las montañas. Ejemplo, voy a generar esta... Me salí sin querer. Es Control Z para regresar. Aquí quité esto y voy a quitar la selección. Control Z. Voy a volver a seleccionar con C. Pero ahora, fíjense, voy a seleccionar una especie de letra A gigante, ¿no? Aquí, aquí y aquí. ¿Ok? Y ahora le voy a pedir, voy a panear un poquito, dando con Escape, voy a panear un poquito para que se vea lo que voy a hacer. Sin mover nada de acá de la edición proporcional, voy a mover esto. Y observen, tengo una letra A, ¿sí? En 3 dimensiones. Ojo, esta es la parte de encima. Pero ¿qué pasa si lo veo por debajo? Es un cañón que forma la letra A. ¿Sí lo ven? Entonces son las formas en las que estoy trabajando esta estructura. Voy a quitarlo con Z, Control Z, Control Z, ya está. Otra vez. Ahora voy a volver a crear lo que había puesto. Entonces, con C, selecciono. Voy a seleccionar, por ejemplo, un área aquí, un área acá. Y lo mismo acá. ¿Ok? Listo. Voy a poner una curva para que vean que también funciona. Ahí está. Entonces, ya que tengo esto, le doy Escape para liberar. Me voy a ir a edición proporcional, que es esta. Pero aquí en edición proporcional yo puedo activar todas estas herramientas. La primera que voy a seleccionar es Smooth. Entonces, con ese Smooth voy a suavizar la deformación. En un terreno nevado, ustedes saben que la nieve hace que los montículos se vean como con una deformación muy suave. No se ven así protuberancias o cosas. Entonces observen lo que ocurre con el Smooth. Simplemente lo levanto y con esto vean que acabo de formar una deformación en el terreno que realmente parece un terreno nevado. ¿Ok? Voy a levantar un poquito más esta deformación para que lo veamos ahí. Y ahora observemos este terreno, ¿vale? Y tenemos entonces una especie de terreno nevado. Ahora, ¿qué pasa si yo a este terreno nevado, lo voy a voltear para verlo desde este ángulo, ¿y qué pasa si yo a este terreno nevado? Voy a quitar la selección para que lo veamos y veamos que realmente voy a quitar el tabulador para que veamos esta parte.
Vean cómo se ve estos montículos. Pero ¿qué pasa si a este terreno yo le agrego un mesh de un terreno plano o un mesh de otro grid? ¿Sí? Y ahora a ese grid lo voy a mover. Observen lo que estoy haciendo. Aquí pareciera que tengo un líquido que puede formar un río o no. Ahora, esto porque está muy grande, pero yo puedo escalar este terreno para hacerlo más pequeño. Por ejemplo, hacerlo mucho más angosto, un poquito más. Tal vez rotarlo un poquitito, rotarlo en el sentido de Z. Entonces ahora lo voy a mover para bajarlo y observen el efecto que voy a provocar aquí en medio de las montañas. Lo voy a ir bajando y observen, en ese momento estoy formando un río, de tal manera que si yo aquí le pongo un color a voy a generar una especie de río que nace aquí en las montañas y que escurre hacia acá. Vamos a ver qué es lo que podemos hacer. Simplemente le pongo un material y a ese material le voy a poner el nombre de agua, ¿sí? Y voy a pedirle a la máquina, simplemente después vamos a ver otros efectos de agua, que es precisamente lo que estamos pidiendo que se prepare para después. Pero aquí simplemente lo que vamos a hacer es ponerle una coloración que parezca un color de río o de agua, ¿sí? En el cual voy a hacer que se muestre un poco más oscuro, más claro, pero para poderlo ver necesito que dé un renderizado básico. Y ahí tenemos el río formado en medio de las montañas, que puede crecer o secarse dependiendo de la temporada del clima. Se dan cuenta qué fácil es hacer esto, ¿no? O sea, lo podemos ir secando o irlo apareciendo poco a poco dependiendo, por ejemplo, de una lluvia. Ahí está. Esa es una de las cosas que podemos hacer y es muy simple, muy sencilla y podemos estar trabajando con eso. Y nosotros continuamos con la presentación. Nos lleva precisamente a que en un momento dado yo puedo tener, ojo, estos montículos que acabamos de ver. Voy a regresar para borrar ese terreno o esa agua que puse, la voy a eliminar. Me voy a quedar con el terreno normal, pero ahora vamos a ver otro detalle interesante. Cuando nosotros tenemos este tipo de formatos, vamos a poder trabajar no solamente las elevaciones, sino también de presiones. Podemos estar o entender que las formas de la depresión pueden ser distintas dependiendo de lo que esté yo formando en ellas. No es lo mismo una deformación de montículos por nieve, que es muy suave, que es un tipo smooth, a una deformación de un cañón por agua, por deslave de agua, que es un corte más recto. Y eso hace diferencia. Observamos. Si yo tengo esto aquí, yo puedo pedirle a la máquina que me vuelva a poner las líneas de división y poderle poner otra vez la línea de selección. Y ahora voy a empezar a marcar aquí unas líneas de división que vengan aquí, haciendo este zigzagueo del río, vamos a decir, y que vengan y que arrojen, vamos a decir, hasta esta zona. Esto es, nace por acá esta corriente y se viene para acá. Ahora lo que voy a hacer es que voy a quitar el smooth, ¿sí? Aquí voy a ponerle uno más recto. Uno de ellos puede ser directamente sin smooth. Si yo lo hago sin smooth, el corte que va a ser un corte recto directamente. Va a ser como un corte parecido a lo que le hace el agua cuando deslava. Hace como cortes. Observamos. Fíjense bien. Aquí lo que voy a hacer es bajarlo.
Y observen que aquí el corte que está haciendo, voy a mostrárselos en el paneo, es un corte recto como un deslave de agua, realmente. ¿Queda claro? Este deslave de agua formaría la estructura de este río, vamos a decir, por la caída. Si yo quisiera poner, por ejemplo, una cascada aquí, yo lo que podría hacer es insertar, agregar un plano, ¿sí? Que puede ser un plano directo o puede ser un grid. Voy a poner un grid, pero este lo voy a redimensionar. ¿Cómo lo voy a redimensionar? Bueno, de entrada pues le voy a quitar el tabulador para que no se vea así. Ahorita está seleccionado este plano que acabo de meter. Lo voy a escalar para que se haga recto todo. A ver cuál es. Esta. Es que tengo nada más uno. Me los convirtió en uno solo, me parece. Permítame. Lo voy a volver a crear. De nuevo. Entonces aquí agrego el mesh, agrego el grid. Ya que lo tengo aquí, hago el tabulador, selecciono, vean lo rápido que es, creo el cañón que quiero. Bueno, quito la selección aquí, lo sé. Entonces, escape y con él le doy clic para que lo quite y me voy otra vez a crear. Entonces voy a crear esa cordillera que va a dar origen, por ejemplo, a la cascada que me interesa. Entonces viene más o menos algo así. Voy a poner algo un poquito más sinuoso para que se vea mejor. Entonces, ya que tengo esto, voy a levantar con el Smooth para hacer primero las montañas nevadas, seleccionando el Smooth. Entonces hago las montañas nevadas que van a estar alrededor de un río. Este río va a tener algunas entradas, una de este lado, otra de este lado, pero voy a deseleccionar para volver a seleccionar, pero ahora formando la cañada. Esta cañada que voy a formar aquí, hacia acá, van a ver algunas desviaciones, precisamente porque los ríos no son rectos, siempre tienen este tipo de desviaciones interesantes que le dan forma realmente al río. Ya que tengo esa estructura, entonces ahora voy a hacer un corte pero sin smooth. Esto es, quitamos el smooth, bajamos aquí tengo esta parte y resulta que por aquí voy a poner una cascada y por acá voy a poner otra, o una forma en donde pueda poner una cascada. Todavía no la voy a poner, pero voy a poner algo por encima. Si yo veo esto hacia acá, veo que aquí puede venir un riachuelo que puede formar una cascadita acá y acá otro. Entonces simplemente este riachuelo lo voy a profundizar un poquito. Para eso voy a hacer un C. Y esto me va a permitir generar aquí una especie de arroyo y acá otra especie de arroyo. Entonces simplemente lo que voy a hacer es bajar un poquito, no mucho, esta parte para que forme esta, ahorita se los muestro, esta parte que va a formar las cañadas. Entonces aquí ya la selección, tengo estas partes listas para poder trabajar porque son los niveles de agua. Con estos niveles de agua yo tengo que meter aquí un plano que forme el líquido en esta parte, otro plano que forme el líquido en esta parte y otro plano que forme el líquido en esta parte, y tienen que ser tres independientes para que después pueda poner aquí una emisión de partículas que me permita formar la cascada. Para eso, entonces simplemente lo que hago es agregar. ¿Sí? Bueno, voy a mover primero este plano, lo voy a desplazar, lo voy a quitar de aquí, aquí me va a estorbar un poco. En la selección, voy a quitar la selección. Es que estoy bien.
Vamos a ponerlo sólido. Entonces aquí voy a desplazarlo hacia acá. De tal manera que yo pueda insertar aquí un plano nuevo que voy a escalar. Que voy a escalar para que se haga pequeño. Vamos a deformarlo un poquito. Sí. Y a girarlo un poco. Ahora estoy girando lateral sin querer. Lo que quiero es que gire más o menos. Y vamos a calarlo. Para poner nada más un pedazo. Lo ubicamos. Y vamos a cambiarle, bueno, creo que aquí lo vamos a tener que subir un poco. Lo subimos. Tanto, déjenme verlo. Un poquito más. Como si esta agua viniera de un cuerpo de agua. Con eso voy a cambiarle, voy a agregarle un nuevo material. Que puede ser incluso de distinto color. Por ejemplo, de un color verdoso. Puede ser más oscuro o más claro. Eso depende de nosotros. Voy a ponerlo así. Y lo voy a agregar. Entonces vean que ya tengo este cuerpo de agua, pero el otro no. Voy a agregar un nuevo gris. Lo voy a escalar. Creo que con eso. Y lo voy a trasladar. Ahora, le voy a cambiar el color. Le voy a agregar un nuevo material a ese. Y le voy a poner un color, por ejemplo, más azul. Para que se vea que son diferentes fuentes de agua. No tan azul. Un poquito más medio. Creo que ahí. Y por último, voy a agregar uno más, que puede ser de este mismo. Lo copio, lo pego y lo traslado. Lo voy a girar. Y lo traslado un poco más, porque me estorba ahí donde está. Okay. Y le voy a cambiar un poco el color porque este color no quiero que sea igual. Entonces le voy a poner un color más intenso. De tal manera que se vea que la combinación de estos dos fuentes de agua generan un nuevo color. Y lo observamos ya más de cerca. Ahora voy a reubicar todo esto. Déjenme ubicarlo. Ok, observen que tengo tres colores de agua distintos. La combinación entre esta fuente de agua y esta fuente de agua me genera una fuente de agua diferente. Y observen la diferencia que hay, cómo se ve. Si yo me acerco al terreno, entonces voy a observar cosas así.
Estos cortes, ustedes pueden ver, son cortes más similares a los que forman el agua en el desbaste de las colinas. ¿Ok? Bueno, ese tipo de cosas es lo que quiero formar aquí, y las cascadas que formarían en esta parte, que pueden hacerlo a través de planos con movimiento, que nos falta ver la textura del agua, o a través de fuentes de partículas, que se pueden trabajar las dos cosas. Entonces esto nos formaría una especie de cascada en esta zona. Es parte de lo que... Pero vean que el modelado aquí está listo. Ahora, si yo digo, oye, pero es que también tengo colinas que forman volcanes. Ok, no pasa nada. Entonces lo que hago es que selecciono lo que me interesa modificar, selecciono con C, me voy a esta zona donde quiero armar un volcán. ¿Sí? Entonces lo que voy a hacer es meter el smooth, meto el smooth y deformo esa parte para formar un montículo que al final de cuentas puede empezar a deformar así, y después volver a seleccionar un área más específica para formar una especie de cráter. Entonces con esto empiezo a darle forma a mi estructura, y con esto puedo formar un volcán. ¿Ok? Y ahí tenemos entonces volcán, y tenemos ríos, y tenemos montañas bajas. ¿Ok? Esta es la parte que me permite trabajar esto. Son formas de trabajo que son muy simples a partir de planos. Vean que a través de lo que son depresiones o elevaciones puedo formar esto. También puedo hacer otros detalles interesantes. Por ejemplo, si yo regreso y me voy directamente a esta zona, me voy a acercar, voy a irme más abajo todavía. Bueno, voy a ir antes de eso, quiero que veamos un detalle. Estoy viendo el plano, vamos a decir, vean que acá abajo tiene esta estructura. ¿Qué pasa si yo hago que una parte de este plano, si yo selecciono aquí y lo hago que se eleve en medio del río, ¿qué ocurre? Que agarró toda la... No me gustó esa parte, déjenme ponerle un C, seleccionar este pedacito únicamente y elevar. Y a ver si aquí me permite el efecto que estoy buscando. Agarré más de lo que yo quiero. Vamos de nuevo. Déjenme agarrar algo más pequeño y... Okay. Y vamos a elevar eso que acabo de seleccionar. Observen, acabo de generar una isla. Aquí tengo una isla. ¿Ok? Entonces con esto yo puedo estar trabajando, formando las islas, las partes de la... Aquí tendría que ser la cascada. ¿Sí? Aquí tendría que ser la otra cascada. Y aquí en medio tengo una isla. ¿Se dan cuenta? Entonces con esto yo puedo trabajar muchísimas cosas de terrenos, de algún modelado que me interese. Aquí yo puedo ir por... Puedo aumentar el número de bricks también e ir generando más deformaciones. ¿Okay? O sea, todo este tipo de cosas nos permite trabajar directamente en Blender para que podamos estar trabajando con todos los detalles que me permite hacer este tipo de materiales. ¿Sí? Bueno, regresando a la presentación. Sin embargo, para el paisaje nevado es mucho más suave y más bien se eleva sobre la superficie, y también se puede activar o desactivar la edición proporcional para poder hacer las protuberancias o las partes blandas, etc. Con eso formamos ese tipo de terreno. Sin embargo, existen
otro tipo de terrenos que se verán en el siguiente video y que corresponde a el terreno creado por Laskel. Hasta aquí este video. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal. Regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos. Bienvenido. Si te es posible, dona. Cualquier donativo es bueno. Recuerda, no hay donativos pequeños. Apoya mi canal.